Retumbando de la vez pasada quedó algo que fue bastante recurrente, hablar de un radio geográfico alrededor de la capital federal, inicialmente trazado en 30 kilómetros y con el correr de los años lo fueron ampliando. Hoy está aceptado 80 kilómetros, pero ¿de dónde viene? ¿Lo hemos inventado nosotros? ¿O a alguien se le ocurrió? Bueno, veamos. Carlos Broder, La delincuencia en el deporte, del año 1956. Este libro es un proyecto que se ha presentado en la AFA a principios de los años 1950, quedó estancado, como suele ser costumbre, y al poquito tiempo lo publicaron como para que quede registro de lo que han presentado. Y habla en el deporte, pero bueno, tenía como eje el fútbol. O sea, habla de sobornos, actitudes antideportivas, arreglo de partido, etc. Hay ejemplos de fútbol y de boxeo. Deportes muy populares acá en Argentina. En uno de los apartados, página 61, si no me equivoco, a ver. ...61... dice: lo que falla es el sistema y la orientación general impuesta por el afán de engrandecimiento de los fuertes clubes de la capital, que dominan ampliamente el organismo. Este organismo es la AFA. La primera deficiencia tiene su origen en la vertiginosa renovación de sus cuadros dirigentes. Y ahí empieza a relatar cómo la renovación de autoridades, por qué los clubes de Buenos Aires tienen mayor representación, si están ubicados geográficamente también, etcétera, etcétera. Habla del Consejo Federal y los grandes y turbulentos problemas que tienen con lo que es la Dirección General de AFA. Y claro, si el Consejo Federal lo preside también el presidente de la AFA, si es un tipo de acá de la capital o del Gran Buenos Aires, ¿qué le va a importar el interior, no? Mirá, le dicen, atribuyen además a su egoísmo y egolatría la injustificada exclusión de los clubes del interior de las justas máximas del fútbol nacional e internacional. Sí, claro, el interior siempre postergado. Siempre, sistemáticamente. Así, paulatinamente, la Asociación del Fútbol Argentino se ha ido transformando en una entidad esencialmente local, circunscripta a la capital federal y a sus alrededores, que solo a regañadientes tolera en sus filas a 4 o 5 instituciones de la provincia de Santa Fe, permanentemente amenazadas de segregación. Esa centralización ha traído como consecuencia un evidente empobrecimiento técnico y económico del fútbol provinciano, y por contraposición, una plétora de clubes en la capital y el Gran Buenos Aires, algunos de los cuales, por su escasísima potencialidad en todo orden, gravitan como pesos muertos en el progreso del deporte y en el desarrollo de los campeonatos. Habla de los clubes, lo que a partir del profesionalismo terminan siendo 3, 4 clubes, siempre los mismos que ganan los torneos, y por qué las otras 15 o 20 entidades que alternadamente intervienen o intervinieron en la primera categoría no cuentan en el asunto. Saben inequívocamente que no pueden ganar, actúan como telón de fondo, como contrafiguras para matizar el espectáculo, para que a la postre no resulte tedioso el eterno duelo entre los 6 protagonistas. Si alguna vez se entreveran con ellos, asomándose al primer puesto, al año siguiente los clubes poderosos los tapan de oro, para despojarlos de sus mejores futbolistas, mediante pago de fantásticas transferencias. Y si por apremiantes razones económicas ceden en la puja, ya los tenemos en la otra temporada peleando para evitar el descenso. Habla de Inglaterra, el caso de uno de los clubes más importantes, que era el Arsenal, que descendió y al poquito tiempo volvió, sin importar. Acá en Argentina es imposible que eso suceda. Habla de las complicaciones que tienen algunos clubes, pone el caso de Argentinos Juniors en 1940, que logró el torneo de ascenso, pero debió continuar militando en la segunda categoría por carecer de medios para desempeñarse en la primera. Después habla que nuevamente ganó el ascenso en 1955 y alquiló un estadio. O sea, no cumple con
con las exigencias mínimas para disputar la primera división en aquel momento. Habla de situaciones absurdas, la diferencia abismal que hay entre la cantidad de partidos disputados y las recaudaciones en primera división, con lo que es la segunda división de aquel momento, con las recaudaciones cerradas de 1954. En la categoría B, división B, había más partidos disputados y menos recaudación por partido. Obviamente, un desequilibrio abismal, el abismal de en sueldos, etcétera, etcétera. O sea, y a ver, mira, acá terminando y redondeando este muchacho brother, se puede argumentar que los responsables, esto es la página 69, perdón, se puede argumentar que los responsables de la deficiente organización del fútbol son precisamente los clubes poderosos por su equivocada política de absorción y centralización del deporte, y sería justo, por lo tanto, que llegado el caso de su descenso de categoría, sufran las consecuencias de sus errores. Pero tampoco puede olvidarse que para llegar a la desequilibrada situación actual, esto es 1956, han concurrido otros factores, como el apoyo o asentimiento que prestaron a su gestión y continúan prestándole las otras entidades, arrastradas por el afán de engrandecerse a su turno, y muy especialmente por la total desunión del fútbol provinciano, que se refleja en la manifiesta ineficiencia del Consejo Federal para hacer valer sus legítimos derechos ante el organismo central. O sea, ya estamos hablando, en 1956 nos están hablando de una situación un tanto, no ridícula, pero bastante llamativa. Bastante llamativa. Otro de los muchachos, que acá sí lo vamos a ver más clarito, lo que estamos hablando de un radio. Porque ahí es ambiguo, en el de Broder es ambiguo, o sea, habla de una centralización de 4 o 5 clubes que manejan todo a su gusto. Pero veamos qué dice este señor, Gustavo Abreu. El fútbol argentino, historia jurídico-política de su organización. Este es un libro que lo escribió, no sé si lo escribió, lo publicó en 2016, hace un par de años. Gustavo Abreu. Gustavo Abreu, mira, ya te digo quién es, mira. Es presidente del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, miembro del Comité de Disciplina del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y árbitro del Tribunal Arbitral del Deporte, TAS. Precisamente en este momento Newell's Old Boys está con un litigio en el TAS por el tema de los puntos. Si tiene participación activa, podemos ver, vamos a ver qué dice uno de los árbitros de este tribunal. Vamos a ver, mira. Como su nombre lo dice, habla de la historia de cómo es la organización de las diferentes ligas, las ligas disidentes y lo que termina siendo la AFA. Compara los casos, por ejemplo, con Inglaterra, Europa. Habla de cómo es la conformación de las ligas brasileras. Ejemplifica también con un modelo totalmente distinto al mundo, que es el de Estados Unidos. Cómo se conforman los equipos y los distintos torneos, las competiciones, las transferencias. Mira, página 49. El esquema centralizado de organización de campeonatos y de ejercicio del poder de la AFA, que cuenta solo con el voto mayoritario de un puñado de clubes de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires, ha generado con el tiempo la mayoría de sus históricos problemas, hasta aquí sumatoriamente enumerados, como la ausencia de un sistema democrático de elección de autoridades, la falta de control por parte de los clubes afiliados y del Estado, tanto de la gestión de la federación como de los fondos que ella maneja, y la carencia inconcebible de una visión federalista del desarrollo de los campeonatos en un país como la Argentina, que tiene un territorio inmenso. Acto seguido, separa lo que son, cómo están clasificados los clubes, de directamente afiliados e indirectamente afiliados. Las causas de esta división, dice Abreu, son histórico-geográficas.
e inexplicablemente se han mantenido hasta la actualidad. O sea, bueno, está en contra del sistema de clasificación de estos clubes. Por ejemplo, los que son directamente afiliados son unos 85 clubes que compiten en las máximas categorías, Primera B, Primera C, Primera D metropolitana, ubicados en su gran mayoría en un radio cercano a la capital federal. O sea que no se anima a decir cuántos son los kilómetros. Y después el resto, o sea, los indirectamente afiliados, son más de 2.900 situados en el resto del país. Esta clasificación, que es única en el mundo, se originó en el modelo de competición que los británicos residentes en Buenos Aires idearon para jugar al fútbol exclusivamente entre ellos, a fines del siglo XIX. Desde la fundación de la Argentine Association Football League en 1893 hasta 1912, la Federación Nacional estuvo en manos de británicos a los que solo les interesaba competir con sus compatriotas, es decir, entre los clubes de ese origen, y en un radio que no superara los 80 kilómetros contados desde la capital federal. O sea, el otro día ya lo estuvimos viendo que de 1893 hasta 1912, 80 kilómetros, nada, eran 30 kilómetros, no se olviden de eso, Ya mirá cómo desplazó 50 kilómetros. Debe reconocerse que hubo algunas excepciones respecto de los clubes de origen británico radicados en las ciudades de Rosario y Montevideo. Y Rosario, ¿qué está hablando de Rosario? Rosario Athletic Club, origen británico. Central Argentine Railway Athletic Club, origen británico, de una de las peores empresas ferroviarias de capitales extranjeros, que socavó todos los intereses nacionales. Y Montevideo, y bueno, su par del Central, el CURC, Central Uruguayan Railway, hoy conocido como Peñarol, pero también ahí hay una disputa que originariamente el CURC estaba en los barrios de Peñarol, entonces dicen que se lo conocía como Peñarol, pero hay todavía rastros y datos que convivieron los dos clubes al mismo tiempo. Pero bueno, eso es un problema de los uruguayos. Página 50, sigue Abreu. Pero también es cierto que para jugar campeonatos de liga por puntos, la AFA inglesa, o sea, la Argentine Association Football League, era muy estricta con las distancias y en 1900 resolvió prohibir la inscripción del Lobos Athletic Club porque no poseía un campo de juego en la capital federal. Se argumentó que el viaje a la ciudad de Lobos, de 102 kilómetros, ocasionaba demasiadas complicaciones a los otros clubes. Por eso crearon un sistema cerrado al que los clubes criollos no podían acceder. Clubes criollos. Club Atlético Newell's Old Boys 1903 fue fundado por criollos argentinos, algunos hijos de británicos. Y pertenece a otros clubes, entonces los fueron segregando. Y mirá, si seguimos adelantando, después de toda la cronología que hace los presidentes, la organización de los torneos, las ligas disidentes, página 187, dice Abreu, cuando habla de la creación del campeonato nacional a fines de los 1960. En el viejo campeonato de liga en el que participaban por abrumadora mayoría los equipos de Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata, los únicos equipos que no pertenecientes al radio de 100 kilómetros constituido por Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata, que se habían afiliado a la AFA eran Newell's Old Boys y Central Argentine Railway, ambos de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que lo habían hecho en 1939. Al año siguiente le siguió el Club Atlético Colón y en 1948 el Club Atlético Unión, ambos de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Cuando habla de Colón y de Unión está hablando de que se deben haber afiliado a la AFA, pero a competir en las segundas categorías, porque en primera llegaron después de los torneos nacionales. Con la creación del campeonato nacional se abría la posibilidad de que 4 clubes del interior del país compitieran con los 16 mejores equipos del antiguo torneo de primera división, que ahora se comenzaba a llamar Campeonato Metropolitano, en un torneo de una sola vuelta denominado pomposamente Nacional. Vos fijate cómo entre líneas te dice que el torneo metropolitano, el que ganó Newell's Old Boys en 1974, era el antiguo campeonato de primera división.
Los torneos nacionales es otra cosa, es un híbrido con algunos, los mejores clasificados con algunos equipos del interior. No responde al viejo campeonato de primera división, así que hay que leer todo entre líneas. No te lo van a decir con mayúscula. Pero ahí con Abreu ya podemos ver que el trazado originario era de origen británico. Los británicos trazaron el radio de los 30 kilómetros. Y después lo fueron corriendo, porque ahí en el último apartado que habla de 100 kilómetros no sé de dónde lo sacó. Si antes estábamos hablando de 80. Otro de los grandes voceros de la historia, aceptado por el discurso oficial, es Carlos Giametti. Carlos Giametti pertenece al Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol, CIF. En su libro Historia del Fútbol de AFA, Orígenes 1891-1899, publicado en noviembre de 2010, Giametti habla un poco de cómo fue los orígenes del fútbol, los partidos. Intenta incluir un poco una breve cronología por año, como para que no esté tan aislado el primer partido que jugaron hasta llegar a los 1890, que no hay casi registro en 30 años. Pero bueno, habla un poco de los clubes, las escuelas, cómo fue que en 1891 forman una asociación, arman un torneo, pero al año siguiente no había jugadores, no había equipo, se quedó inconcluso, y en 1893 con Alexander, el escocés que vimos el otro día, hay una regularidad en cuanto a los torneos porteños, que como dice Abreu aceptaron muy esporádicamente algunos fuera del radio que fuera de origen británico. Están todos los partidos, en un momento cuando habla de los 1800, ahí llegando a 1900 está la descriptiva de la escuela de Isaac, que le gana al Central Argentine Railway. Primer partido un empate, segundo partido 1-0 a favor de la escuela de Isaac. Y al final del libro, en las últimas páginas, hay una breve reseña de los clubes que participaban en los torneos porteños. Y muy interesante, llegando a la página 196, habla del Lobos Athletic Club. Escribe Giametti: participó con poca fortuna en el torneo de 1894 de la Argentine Association Football League y decidió no inscribirse en las temporadas siguientes. Pero en 1898 los hermanos de Tomás Moore, Eugenio y Juan, que eran alumnos del Buenos Aires English High School, atrajeron a la institución a varios de sus compañeros. A la institución está hablando del Lobos Athletic. Reforzado de esta forma, el Lobos volvió a inscribirse y se consagró subcampeón de la temporada al perder un desempate contra el Lomas Athletic. En el torneo había perdido un solo encuentro frente a Belgrano. Idéntica actuación le cupo en 1899 al escoltar a Belgrano, equipo que le causó nuevamente su única derrota. Al comenzar el nuevo siglo, o sea 1900, la Argentine Association dicta una medida obligando a los clubes participantes a jugar en canchas ubicadas a menos de 30 kilómetros del perímetro de la capital federal. Ante esta situación, Lobos decide desafiliarse y desaparecer de los primeros planos de la asociación, aunque continúa aún hoy, 2010, afiliado a la liga de su ciudad. Interesante, porque ya ves como algunos alumnos del Buenos Aires English High School se llevaron a Lobos algunos jugadores y ahí lo refuerzan al equipo. Cuando habla del English High School, que cambia su denominación, English High School, pero Buenos Aires English no sabían muy bien qué estaban lo que hacían, pero dice, este cambio de denominación se desconoce las causas por las cuales el Buenos Aires English High School no participó en el torneo de 1894, aunque se especula que podría haber sido por la deserción de varios de sus integrantes que decidieron utilizar su tiempo libre para eliminar el ocio y el aburrimiento en la ciudad de Lobos, o también por la situación ocupacional y emocional de Watson Hutton, quien había perdido a su esposa en agosto del año anterior.
Lo cierto es que volvió a inscribirse en 1895, todavía sin constituirse en club, lo que llegaría 3 años después. La falta de varios de sus principales integrantes no le permitió cumplir una actuación decorosa. O sea, que cuando le faltaban la figura, no era bueno en la escuela de Watson Hutton, de Alexander. Mira, página 201-202. English High School Athletic Club. Finalmente, en 1899, el English High School participa como una entidad distinta, aunque vinculada al colegio. La fundación formal tuvo lugar el 3 de octubre de 1898 en el marco de una kermés organizada por Watson Hutton en la Casa Suiza. Al afiliarse en la asociación se lo inscribe en la segunda división, de creciente creación, donde cumple una gran tarea clasificándose subcampeón de Banfield Athletic Club por tan solo una unidad. Culminaba el siglo XIX y el English High School vislumbra el comienzo de una época aventurosa. Por una resolución de la asociación, el Lobos Athletic Club no continuaría participando y el colegio recuperaba varios elementos de indudable valía. Enterados de esto, quienes estaban jugando en el Lanús Athletic Club también manifestaron su interés en retornar a las filas del English High School. Un gran equipo se estaba gestando. ¿Qué se estaba gestando? El alumni. Lo podés tomar o lo podés dejar. Pero qué casualidad que hay una operativa desde la asociación de cerrar un perímetro alrededor de una ciudad. Entonces ya no lo querían al Lobo. Ponen la excusa de que está a 102 kilómetros, que es muy lejos el viaje. Pero después se beneficia otro club que se está gestando. Mirá, bueno, cada uno lo toma o lo deja. Y el otro día, ¿qué es lo que estábamos leyendo? En la Enciclopedia de Historia del Fútbol Argentino de Editorial Eiffel. En 1900, este instituto dictó una disposición por la cual no permitía a los clubes afiliados poseer su campo de juego a más de 30 kilómetros de la capital. Y al año siguiente se dispuso no admitir clubes que usaran nombres de colegios o establecimientos industriales o comerciales. Lobos Athletic Club y el English High School Athletic Club quedaron comprendidos en tales determinaciones y esto dio origen a la creación del alumni, que significa exalumnos. Y como en las filas del Lobos había varios jugadores que habían estudiado en dicho colegio, pasaron en número de 7 a engrosar las filas de alumni. Fueron ellos Carlos y Gauterio Buchanan, Juan y Eugenio Moore, Guillermo y Heriberto Jordan y Spencer Leonard. Impecable. Viste, como tomando algunos autores distintos que tratan los mismos temas, ubican los mismos años, los mismos clubes, las mismas escuelas. Ya ves como algunos tienen intenciones de agrandar la frontera, otros no tienen problema en contar el perímetro original. Pero tomando 5, 6 o 7 pasajes distintos, ubicando los contextos de esos pasajes, podemos reconstruir la historia que no cuentan. ¿Por qué se trazó un radio originalmente de 30 kilómetros? Porque los clubes de origen británico querían jugar entre ellos. Simple. ¿Aceptaron algunos? Sí, generalmente lo de Rosario porque era muy fácil el traslado, que la gente de Rosario bajara en el tren. Entonces disputaban en Buenos Aires. Ahora, cuando la gente británica de Buenos Aires, porteña, tenía que trasladarse 102 kilómetros hacia la ciudad de Lobos, eso ya era problema. No importaba si fueran alumnos, exalumnos, amigos de gente del English High School que conocían a Watson Hutton. No. Watson Hutton escuchó los llorisqueos de la gente que tenía que viajar 102 kilómetros. Ahora, los que venían de Rosario, sean británicos, de la compañía ferroviaria, de lo que fuera, jugadores de cricket, no importa. Si ellos viajaban 300 kilómetros a Buenos Aires, que vengan, que se molesten ellos. Particular, también podés ver por qué el porteño odia trasladarse. Ya viene del origen británico.
O sea, los británicos cerraron un radio de 30 kilómetros para evitar todo traslado, contacto con gente, contacto con la tierra, contacto con las actividades que se están haciendo fuera de lo que es la capital. Tomalo, dejalo. Nosotros estamos reconstruyendo esto a partir de Newell's Old Boys, un club fundado por argentinos. Sí, Claudio, Wallace Wheeler, Pato Lyon son hijos de británicos, pero en su mayoría los fundadores socios de Newell's Old Boys son argentinos, de Rosario, de las localidades más cercanas, La Rosa, Galvez, etc. No queremos descuidar alguna, pues después hay problemas. Pero los clubes que hoy continúan cerrando el perímetro de 80 kilómetros responden a intereses extranjeros. ¿Y por qué? Porque no quieren que se desarrolle el deporte. No se desarrolla el deporte, no hay competidores, no hay buenos clubes, no hay buenos futbolistas, no hay buenas selecciones. Volvemos a decir, tomalo, dejalo. A través de estos intentos o esbozos de pensamiento, tomando nota y apuntando lo que escriben, lo que no escriben, lo que dejan de escribir, lo que mueven, podemos llegar a elaborar un buen capítulo 2.